Perfecto, muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar en este evento. Antes de arrancar, pues ya vamos a arrancar. Antes de arrancar, pues recordar un saludo solidario a todas las víctimas de este suceso lamentable de la semana pasada que afectó a buena parte del país, particularmente, como todos lo saben, al eje cafetero y el suroccidente. Pues bueno, afortunadamente sé que de los presentes pues no nos pasó nada, pero nos recuerda pues la fragilidad en la que estamos embebidos. Entonces, muchas gracias a todos a quienes están. En nombre de Decisiones Logísticas agradezco a los panelistas y a todos los invitados que nos acompañan hoy. Voy a arrancar con una muy breve introducción eh, como general y después pues pasamos directamente a las preguntas e inquietudes que todos tenemos. Y pues sí, bienvenidos comentarios en el chat y en cualquier parte. Pues bueno, para todos los asistentes, esta reunión estará siendo grabada. Entonces, si alguien no, pues, por favor, para que lo sepa y se debe salir, porque pues esto se está siendo grabado y es para difusión en redes sociales. Igual aquí no se comparte información confidencial ni nada, sino que queremos conocer de la experiencia de quienes viven a diario el transporte en digamos, puntos de vista y en diferentes instancias cómo nos pudieran apoyar. Bien. No, Les recuerdo, pues mi compañía se llama Gestiones a Logísticas, mí primera tengo compañía chicharrón con picos. colombiana de consultoría en logística y cadena de abastecimiento. Nosotros pues ya cumplimos 30 años próximamente y desde el comienzo hemos trabajado con el convencimiento de que las redes logísticas son determinantes en la operación y también cómo utilizar modelos matemáticos en soporte a las decisiones. Pero bien, no queremos hablar de decisiones logísticas. Como yo les decía, voy a hacer una muy breve introducción. Eh, y esta introducción habla, el transporte viene atravesando, y lo veíamos en una conversación pasada, en lo que hemos denominado la tormenta perfecta. Si acaso Luis de pronto va a ir muy tierno, de pronto ¿no? ¿Está escuchando ruido? Le agradezco. Les decía, el transporte en particular de carga en carretera, pues está atravesando una tormenta perfecta. Inclusive, pues, cuando uno va a mirar el transporte global con los hechos del estrecho de Hormuz, pues también tiene su propia realidad y su propia complejidad. Pero en Colombia venimos atravesando en el transporte de carga un tema particular que les ha afectado muy fuerte, que ha llevado a un incremento de costos en fletes terrestres que va entre el 25 y el 40% solo este año. Y si lo miramos a un año más largo, desde cuando comenzó una de las más recientes regulaciones, cuando lo miramos hacia septiembre del año pasado, los incrementos pueden aún ser mayores. Estamos sometidos en una regulación en la que nosotros, dentro de lo que hemos investigado, no existe parangón en ningún país del mundo donde se pretenda regular las horas, no dicho, el minuto a minuto de cómo fluye el transporte. Eso no existe, donde además se pretenda, digamos, que uno reporte cuándo llegó, si se demoró más, y que sea en línea. Hay cosas que, claro, se deben mejorar, pero que sea en línea, eso no existe en ninguna parte del mundo. Recientemente con Carlos, de hecho, que hoy nos acompaña, que estuvimos en Barcelona, allá se va a hacer una regulación de hacer un manifiesto en el que estamos hablando de Europa, de una manifestación, una regulación para hacer el manifiesto electrónico de carga. En España, que se está adelantando, se espera, desde el año pasado la anunciaron y se espera que, digamos, ojo, manifiesto electrónico de carga, se espera, digamos, creo que era para diciembre de este año. O sea, con un año de antelación, el manifiesto electrónico de carga, que es simplemente, como su nombre lo dice, pues es el parangón, el equivalente al manifiesto de carga, pero que no es una
tabla fletes, no es que vaya a decir cuánto, no es que se tenga que reportar en línea, no es que vaya a manifestar, es un documento electrónico que de hecho lo hacen para beneficio de los transportadores para que las autoridades cuando los detengan para hacer alguna inspección les sirva el manifiesto de carga electrónico, no tienen que llevar documentos, es para tratar de digitalizar la información, no es como medida de control. Y en Europa se espera que sea hacia el 2027 para que sea común a la comunidad económica. 2029, perdón, 2028-29, eso se está definiendo. Entonces uno veía, oiga, y aquí se pretende en 3 meses que todo con GeoCerta. Eso no, pues ya se vio que no ha sido posible. Pero bien, restricciones de seguridad, bloqueos. Este año, hoy, en el corredor Buenaventura de Buenaventura Lobo Guerrero, este año, incluyendo, pues obviamente, perdón, sin incluir los lamentables hechos de la semana pasada, a junio 30 ya casi había los mismos bloqueos del año pasado. O sea, ya habíamos alcanzado casi la cifra, con un poquito más de medio año. Entonces se volvió aquí común bloquear las vías. Obviamente los camiones tienen restricciones de aquí hay festivo, con un festivo más este año. Hay 19 días que no pueden circular los camiones en carretera, pues porque no pueden, porque pues prima, digamos, la movilidad del transporte. La congestión que hay en Buenaventura, que no es nueva, el tema de los contenedores, estamos en lo que se denominaba una tormenta perfecta para el transporte, ¿sí? Que son problemas que no son nuevos, o sea, muchos de estos son diagnósticos anteriores. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué quisiéramos desarrollar? O sea, estos diagnósticos, y por eso es un poco esta conversación. Ahora, estos diagnósticos nos afectan a todos. Vamos, a mí me gusta traer siempre a colación el tema de la red logística, porque la red logística es un concepto integrador que a veces no se entiende, pero que bien sea que usted sea parte de la distribución, bien sea que sea productor, bien sea que haga la comercialización, que esté en el punto de venta, la cadena logística nos une a todos. Y el efecto que puede tener una decisión en un puerto, que es aguas arriba, puede afectar aguas abajo la operación logística. Y el transporte, bien sea de inbound, de abastecimiento, o de outbound, de distribución, con las nuevas medidas que hay de cada vez más exigentes de eh, logística de retorno, va a estar en cualquier red logística. De hecho, la vez pasada alguien me decía, venga, porque yo estuve acompañando al equipo de Colficar en unas charlas y me decía, venga, pero es que su tema es red logística, ¿por qué está trabajando tanto el tema de transporte? Y eso es lo que no se entiende. Es que un cierre aquí mueve la red logística de una compañía. Entonces, la red logística integra transporte, inventario, capacidad de producción, localización, servicio. Y el transporte, digamos, trayendo al contexto de acá, en una red, en todas las redes logísticas, no conozco ninguna donde el transporte no sea el rubro más importante. Más aún cuando se suma el inbound y el outbound, porque a veces yo digo, no, es que mi pedacito es este, y en mi pedacito, de pronto no, normalmente este pedacito es el más costoso, así yo no vea lo más. Pero si uno mira la red logística del transporte, puede ser entre el 60 y el 75% de los costos. Entonces, de una u otra manera, el transporte modula la red logística que nos afecta a todos. Entonces, de cara a un nuevo gobierno, de cara a que hay unas nuevas expectativas, y aunque no queremos hablar de política aquí, debemos dejar mirar el transporte solo como digamos, un arco en una red, sino que tenemos que mirarlo, digamos, dentro de ese contexto nacional. Por eso quisimos traer este contexto del transporte de Jalona y es el principal driver de todas las redes logísticas, pero nuevamente, lo que pasa en Buenaventura afecta aguas abajo. Lo que pueda pasar en Cartagena afecta aguas abajo, no solo Impu Expo, ¿cierto? Porque uno dice, ah, no, pero ese es el comercio exterior solamente. No,
muchas de las materias primas, muchos productos de los que se comercializan acá tienen componentes importados. ¿Sí? Entonces, por eso es importante traer el cuento. Y eso es lo que queremos conversar hoy. Por eso hoy quisimos traer a un grupo de panelistas de diferentes, como siempre lo hemos hecho, de diferentes cortes, de diferentes experiencias, para que nos acompañen en esta pregunta. Y para que miremos de cara a este nuevo gobierno que arranca con nuevas expectativas, y como les decía, sin querer hablar de política, pero con un ánimo completamente nuevo de cara digamos, a lo que es el rol del empresariado dentro del desarrollo de un país, pues, digamos, me acompañan cuatro personas que tienen gran experiencia y reconocimiento en el país. Muchas gracias a todos y pues un saludo especial a Iván, que no se había podido, pues como ustedes saben, este evento tocó reagendarlo y Iván pues había tenido un tema de salud, pero finalmente se pudo conectar. Y un saludo especial para Iván, para Carlos José, para Carlos Mario y para Clarita, quienes nos van a acompañar en este. Entonces, quisiera que hicieran una breve presentación de cada uno. Quiero arrancar por Clarita antes de arrancar la primera pregunta. Clarita, buenos días. Muy buenos días, Nelson. Muy buenos días a mis compañeros de panel y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Estos días nos hemos visto ya como en varios eventos, hemos coincidido varios de nosotros en varios eventos. Entonces, pues primero es darles las gracias por sacar ese tiempo precisamente para asistir y para acompañarnos en todas estas iniciativas que venimos como adelantando, Nelson, otras organizaciones como Lógica, bueno, todos nosotros, porque yo creo que mientras más nos conectemos, mientras más conversemos, mientras más estemos juntos, más podemos sacar y más fácil podemos sacar nuestro país adelante. Mi nombre es Clarita García, como lo dijo Nelson, yo soy la directora ejecutiva de Defencarga. Defencarga es un gremio de logística y transporte que va a llegar el próximo año a su cumpleaños número 55. Es un gremio que nace en una región en Antioquia, pero tiene alcance nacional. Entonces, somos en este momento el único gremio del país que habiendo nacido en una región tiene alcance nacional. Entonces, eso es algo pues para destacar. Eh, Carlos Mario e Iván hacen parte de nuestro grupo de afiliados, por ejemplo, y buscamos siempre es trabajar por la productividad logística. Ese es como el ADN de Fencarga. Es un gremio técnico de logística y de transporte que promueve la productividad logística. Muchas gracias, Nelson, por invitarnos a este espacio. Ya había tenido la oportunidad de acompañarte en uno anterior, entonces no me extiendo mucho en esa presentación. Listo, muchas gracias. Carlos Mario, Gracias, Nelson. Primero por la invitación y un saludo para todos los participantes. Soy Carlos Mario Gutiérrez, llevo 18 años como gerente general de Ditransa y antes fui director de supply chain en varias compañías. Muy expectante pues de este panel y de verdad esperando que sea una conversación muy interesante en una coyuntura como la actual y con los temas que se quiere abordar. Mil gracias, Nelson. gracias, Carlos. Carlos José, Nelson, muchísimas gracias y a mis compañeros de panel, Clarita, Carlos Mario e Iván, también gracias por permitirme estar con ustedes y a las personas que estén conectadas en esto y que puedan compartir con nosotros este momento. Mi nombre es Carlos José González, soy socio fundador de Empresa Multimodal, es una firma de consultoría que precisamente en esta semana cumplimos 23 años de existir. Tenemos oficinas en Bogotá y en Panamá. Nos dedicamos a la parte técnica, legal y financiera de estructurar proyectos que tienen que ver con logística y principalmente con puertos. Son 23 años maravillosos. Yo siempre he dicho que es la mejor forma de demostrar cómo pasar de tercos a perseverantes. Y sin duda alguna, después de estos 23 años, ya somos perseverantes. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y compartir con ustedes nuestra experiencia. bien, muy bien, gracias, Iván.
Bueno, un buen día para todos y gracias por asistir. Un saludo también al equipo panel experto. Parte de mi experiencia ha sido trabajar también en el mundo de Defencarga, acompañando pues al equipo de la Junta Directiva junto con Carlos Mario. Me alegra verlos hoy aquí y algunos colegas pues de Nutresa que veo conectados. Eh, yo gerencio un operador logístico de un grupo empresarial, Operar Colombia, que hace parte del grupo Nutresa. Casi 30 años de experiencia profesional en logística, en el mundo del retail inicialmente, ahora en el mundo del consumo masivo y en los últimos 11 años desde este rol pues, de la prestación de servicios que en el caso de Operar tiene un capítulo muy importante de transporte de última milla, aunque también tiene operaciones de almacenamiento y transporte masivo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a arrancar con una primera inquietud, digamos, dentro de lo que hablábamos de este panel, digamos, aunque como les decía, no queremos volverlo político, digámoslo así, tiene que ver con el nuevo Ministerio de Transporte, en una persona, digamos, que tiene bastante experiencia en infraestructura. Pero pues quisiéramos ver si ustedes fueran ministro de Transporte, si ustedes asumieran mañana el rol en esa cartera, ¿cuál sería, digamos, esa primera decisión o ese primer conjunto de decisiones que debería tener prioridad para estos 3 primeros meses y por qué? Vamos a arrancar con Clarita, por favor. Voy a dejar de presentar. Muchas gracias, Nelson. Listo. Bueno, nosotros ya tuvimos oportunidad de hablar incluso con la ministra Elsa, cuando todavía no se había posesionado, era ministra designada. Y ahí, aparte, pues, de mostrarle el contexto de lo que está viviendo el sector, que como lo dijo ahorita el doctor Carlos Mario, es un tema complejo, es una coyuntura de verdad, que los que llevamos bastante tiempo en este sector vemos que ha sido una de las más difíciles de afrontar. Nosotros, o sea, aparte de presentar del contexto, le contamos a la ministra que en Defencarga tenemos una matriz de tendencias y afectaciones a la productividad logística, ¿cierto? Nosotros desde nuestro comité de productividad mantenemos esa matriz y esa matriz nos permite generar unos modelos, pues a veces predictivos y también con analítica de datos de todo lo que está sucediendo en el ecosistema. Y ahí digamos que encontramos varios puntos que son claves, que son los que nos vienen impactando, esas externalidades clave que vienen impactando al sector en este momento. Yo sé que vamos a coincidir en muchas, entonces yo me voy a permitir hablar primero de la hiperregulación. Es increíble que en los últimos 18 meses hayamos o el sector transporte haya sido destinatario de 51 normas de transporte que tienen que cumplir. Entonces, o sea, son no sé ni cuántas normas por mes, no me he tomado el trabajo, no me he tomado la tarea de dividir 51 entre 18, pero entonces cada una de esas normas que fue expedida por el gobierno, como lo dices, no es que vamos a hablar de política, simplemente son hechos que sucedieron, le impone nuevas obligaciones al sector. Y cuando vamos a revisar esas regulaciones, ninguna le agrega valor a la operación logística ni a la productividad del país. Y por el contrario, lo que le impone son más tareas y más actividades que cumplir. Entonces, ese tema, digamos que si bien es muy amplio en el sentido de, venga, ¿cómo vamos a solucionar en 100 días la hiperregulación? Nosotros desde la Junta Directiva lo que le propusimos a la ministra es una Mesa Nacional de Productividad Logística, que precisamente en estos primeros 100 días de gobierno, obviamente esos 100 días se nos ven aplazados por el tema pues del terremoto. Obviamente, entonces, como en esa mesa, esos primeros 100 días, es analizar todas esas regulaciones que nos están impactando de manera más negativamente la operación logística. Y ahorita en otra de las preguntas que hemos planteado en el panel, lo que nos has planteado para este panel, Nelson, vamos a tocar algunas de ellas, pero precisamente una que no puedo dejar de mencionar en este punto es el RNS como un sistema transaccional que lo que está haciendo es limitar la operación del transporte de carga. Entonces nosotros en primer lugar hacemos esa propuesta.
tenemos una afectación en materia de hiperregulación que la tenemos que solucionar a través de esa Mesa Nacional de Productividad Logística. Tenemos un tema que lo acabas de mencionar de afectaciones viales. Nosotros no medimos solo los bloqueos, sino las afectaciones viales, afectaciones por bloqueos, que son el 54%, afectaciones por desastres naturales, son creo que el 16%, afectaciones por siniestros viales, que ya son el 13%, cuando arrancó el gobierno eran el 9% y ya hoy han subido 4 puntos. Entonces, todo eso lo que está haciendo es que nos impacta en la productividad logística. ¿Qué propusimos igualmente? Que creemos unos protocolos, ¿cierto? Para atender todas estas disrupciones. Esa mesa puede encargarse de generar un protocolo para poder darle solución a todo este tema de disrupciones. Y obviamente también creo que si bien no le corresponde al Ministerio de Transporte, sino al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, al presidente, pero sí es necesario trabajar temas de seguridad, porque hemos sido muy golpeados en los últimos 4 años por temas de orden público. Entonces mencionaría esos tres: hiperregulación, que lo podemos revisar en esa Mesa Nacional de Productividad, todo el tema de afectaciones viales y todo, pues, y todo el tema de seguridad. Son tres temas que sí o sí yo creo que tenemos que abordar muy rápidamente en el país con este nuevo gobierno que nos ha traído nuevos aires y nuevas y buenas perspectivas respecto al sector. Bien, ahorita te hago una contrapregunta, quiero dejarlos a todos, pero ahorita te hago una contrapregunta de algo que mencionas de esa mesa de productividad. Iván, Listo, pues yo concentraría como en dos temas muy importantes y coincido pues con los de Clarita. Eh, Nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar en modo contingencia. Sin duda estamos en una etapa del mundo en donde la disrupción de la cadena de suministro es algo normal y diario, pero partiendo del punto de vista de que el transporte es un servicio esencial de la sociedad, invito a que imaginemos una red hospitalaria bloqueada todos los días. O sea, nosotros como que normalizamos y nos acostumbramos a trabajar en estas condiciones y yo creo que es necesario eh, como un decreto de emergencia que permita una priorización en atender todos estos bloqueos y estas situaciones de seguridad con unas facultades que permitan evitar el camino largo y tomar acciones decididas para mejorar esta situación. La otra es que cuando hablamos de este tema de hiperregulación, es una regulación que desconoce muchas de las realidades de la operación y trata todo como con un rasero. Y cuando uno mira operaciones, para mí, para poner un ejemplo, creo que la regulación desconoce completamente un esquema como el de flotas dedicadas y el de ciertos servicios. Y ni pensar cuando ya empiece pues, a aplicar toda esta regulación para lo que es el transporte de última milla, que tiene muchas más variaciones que la del transporte masivo. Entonces, creo que es absolutamente necesario armar estas mesas que Clarita decía, estas mesas de productividad. Yo las nombraría como unas mesas técnicas donde funcionarios del ministerio trabajen con las empresas, trabajen con quienes estamos día a día y conocemos todo este detalle de la operación para uno simplificar la normatividad y para trabajar fuertemente en la formalización del sector, eh, disminuyendo esta afectación que tenemos en esta hiperregulación que se vive en Colombia, que como bien decía Nelson, no existe en ningún otro lugar del mundo. ok, muy bien. Esa frase que dices que nos acostumbramos a vivir en modo de contingencia es muy elocuente, la voy a copiar porque es que esa parece la realidad. O sea, la operación normal ya es en contingencia y no nos damos cuenta que esto impacta aguas arriba, aguas abajo, inventarios, capacidades de producción, servicio, porque uno de alguna manera tiene que cubrirse para las contingencias. Y esas holguras resultan muy costosas para todas las cadenas logísticas y las vamos a pagar nosotros los consumidores, de una u otra manera. Eso no es que salga la plata de otro lado. O sea, los productos van a llegar y servicios van a llegar más costosos porque uno tiene que
cubrirse para tanta eventualidad. Completamente de acuerdo, Iván. Carlos Mario, misma pregunta. Gracias, Nelson. A ver, yo orientaría, muy de acuerdo pues con Clarita y con Iván, yo orientaría a dos frentes en estos primeros 100 días, pero antes diría algo. Lo del terremoto fue un desastre horrible todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, el hecho de que el gobierno pudo declarar un estado de emergencia económica, social, emergencia económica, social y ambiental, le va a permitir actuar más rápido sin tener que pasar por el Congreso en muchos de los casos. Entonces, tal vez este puede ser un frente importante en los que él pudiera incluir una serie de decretos para poder avanzar con mayor rapidez. Dicho eso, yo veo dos frentes. Uno es que se declare la seguridad y la fluidez vial como emergencia operativa nacional. El tema de los bloqueos es muy delicado. Todo lo estamos padeciendo en distintas rutas y muy marcado en algunas regiones, el Cauca, el Valle, por mencionar solo dos regiones donde no solo hay bloqueos de las vías por grupos armados, sino de la misma comunidad. Estaba leyendo yo que el año pasado las pérdidas por ese concepto ascienden a más de 9 billones de pesos. Entonces creo que ese es algo que se pudiera activar rápidamente dentro de estos primeros 100 días. Y otro que se me ocurre a mí que pudiera activar rápidamente y que además beneficiaría poderosamente la economía es destrabar todo lo relacionado con las vías o las obras 4G y 5G. Las 4G pues entendidas como esas que unen ciudades a partir de dobles calzadas y túneles, y la de 5G que es un poco más amplia con integración de aspectos o frentes intermodales, tecnología y con unos diseños diferentes pues, y más eficientes desde el punto de vista financiero y contractual. Ese es uno de los frentes que se descuidó los 4 años anteriores, donde hay grandes oportunidades, porque además se vuelve un fuerte multiplicador de la economía. La construcción mueve 32 sectores de la economía del país. Entonces, le pegaría a dos frentes absolutamente indispensables en una coyuntura como la actual que vive Colombia. Hasta ahí, Nelson. Muy bien, muchas gracias, Carlos Mario. Carlos José, dejé al más veterano de último. Eh, alguna razón habrá, alguna razón habrá. No, gracias, Nelson. Comparto con Clarita, con Carlos Mario y con Iván la mención que acaban de hacer, porque todo lo que ustedes están proponiendo y lo que yo les voy a proponer, al final afecta positivamente al bolsillo de todos los colombianos. Y yo creo que ahí es donde está realmente la, la razón de poder opinar en esto. Miren, yo creo que lo más importante, y le propondría a la ministra si la tuviera hoy enfrente, es dejar de ver la logística por modos, por sectores, por problemas aislados. Yo me atrevería a proponerle que se hiciera una gerencia única de alto nivel, que se hablen de corredores logísticos, porque allí tenemos los cuellos de botella, las decisiones que están pendientes, lo que ustedes hablan de la hiperregulación, la seguridad que estamos afectados por ello, los bloqueos permanentes. Recuerdo cuando Iván lo mencionó ahorita, el transporte es un servicio público esencial, así como lo mencionabas la salud, Iván. Y recuerdo cuando quizás eran los pilotos de Avianca que hicieron una huelga y a Avianca le tocó salir corriendo a buscar pilotos de todos lados, le dijeron, ojo, el transporte es un servicio público esencial. Tú tienes derecho a quejarte todo lo que quieras, pero lo que no puedes permitir es la afectación del servicio. Y cada vez que hay un bloqueo, ya sea por armados o por comunidades, están afectando un servicio público esencial y el Estado tiene que contestar, garantizando la prestación de ese servicio público esencial. Entonces, yo sí propondría una gerencia integral de alto nivel que tenga comunicación con todo el Ejecutivo,
¿verdad? Con todo el Ejecutivo. Y dentro de esa agenda yo propondría tres corredores que para mi gusto son fundamentales. Buenaventura, arrancando por el puerto, hasta su hinterland. Sin duda alguna, el río Magdalena, y ya contaré más adelante por qué pienso eso, y destacaría Barranquilla como parte de ese río, pero más como un eje de crecimiento comercial, industrial y por supuesto la mejora de sus condiciones hoy en todo ese clúster industrial y marítimo portuario que están generando allí. Los primeros 100 días no los dedicaría a anunciar ni nuevas obras, ni qué obras voy a hacer, ni nada, sino realmente a hacer ese mapeo completo, identificar los cuellos de botella, como lo mencioné, y atenderlo integralmente, porque no son islas apartes. Aquí no podemos hablar solo de el puerto de Buenaventura y la congestión portuaria, porque es que la congestión portuaria de Buenaventura obedece a muchas cosas. Por ejemplo, no le hemos dicho a la Sociedad Portuaria de Buenaventura qué va a pasar dentro de 6 años cuando se acabe su concesión portuaria. Entonces ellos no pueden hacer inversiones porque el tiempo de concesión que les queda no les permite retornar esas inversiones y la calidad del servicio se deteriora porque no tienen manera de invertir. Pero además de eso, ¿qué hago con el resto del corredor logístico hacia el interior del país? Entonces yo creo que ahí hay temas que se pueden atender integralmente y sin duda alguna esa sería mi recomendación de los primeros 100 días. Gracias. Una pregunta, digamos, antes de de la siguiente pregunta general es, durante el gobierno de Iván Duque se crearon unos gerentes de corredores logísticos. Yo tengo entendido que eso se acabó. No, Sí, ¿O eso no se han duró lo que duró acabado. la se han pandemia, No, acabado? no, 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 ¿no? no, no. Esa es una normatividad que se expide en el gobierno de Juan Manuel Santos. Es una resolución, o sea, los corredores logísticos existen en Colombia por decreto y las gerencias de corredores logísticos por resolución. Las gerencias de los corredores aún existen. ¿Qué es lo que pasó? El tema es que tuvimos unos gerentes de corredores técnicos en el gobierno de Santos, fue muy finalizando y de Duque, pero luego digamos que los nombramientos obedecieron a otros aspectos no técnicos, entonces se fueron diluyendo. Pero los gerentes que hoy tenemos, por ejemplo, el gerente, el no gerente, hay una figura atada a los gerentes facilitadores portuarios. Los facilitadores portuarios de Buenaventura y de Cartagena nos ayudan muchísimo en la operación. Entonces todavía existe Nelson y creo que es un tema que hay que reforzarle al viceministro porque eso depende del viceministro con su grupo de logística para que esos nombramientos realmente obedezcan a criterios técnicos. Ayudan muchísimo a desembotellar esos cuellos de botella, ayudan muchísimo, la verdad es que sí. Ok, Yo lo recuerdo y meto aquí la mano, Nelson, si me permites. Recuerdo lo que dice Clarita en época de pandemia, que ese día el mundo entero reconoció la importancia de la logística porque en Colombia no dejamos de comer ni de tener suministros vitales. Me acuerdo haber conversado un par de veces con quien estaba haciendo la gerencia precisamente del corredor de Buenaventura y ahí se integraban todas las autoridades. Qué bueno, gracias. y Clarita, una pregunta antes de pasar a la siguiente sobre tu observación, bueno, general para todos. Eh, Hablamos de hiperregulación y antes de entrar a ese tema, digamos, lidiar? Porque se vendió esta hiperregulación como un trato más justo a los transportadores y que esto era necesario y se vendió como si fuera un logro realmente para ellos cuando la realidad no es más allá de que pueden saber desequilibrios que hay que corregir y que haya horas de espera que se haya, que haya que corregir, en realidad no es una conquista. No es una conquista, pero ¿cómo lograr lidiar eso de que se vendió como lo que no es una conquista, que se vendió como una conquista y que se vendió como un beneficio que en realidad no lo está haciendo? No sé si me hago entender decir, oiga, Sí. vamos a enfrentarnos a un tema de que se dice una conquista que no es conquista,
¿Cómo vamos a manejar esa situación que no es fácil? Bueno, yo ahí me voy a ir a una época anterior. No sé si Iván y Carlos Mario nos acompañaron en esa junta. De pronto por aquí veo a Miguel Penagos. Estuvo un viceministro que ahora es quien dirige Andemos, Andrés Chávez, y él nos pedía y nos decía, de Fencarga, ¿usted por qué no nos hace un favor y capacita a los líderes de las bases transportadoras, como se llaman ahora? Porque es que ellos a veces consiguen cosas y no saben que las consiguieron y después vuelven en el siguiente paro y nos las piden, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí lo que es claro, Nelson, y a todos es que no estamos diciendo que eliminemos conquistas, como las has llamado, pues entre comillas, de las bases transportadoras, sino que dentro de esa regulación, por ejemplo, el CICETAC, de las horas logísticas, de aspectos relacionados con el RNS, le metemos un montón de arandelas que nada tienen que ver con la conquista, ¿cierto? Entonces, el CICETAC existe y yo creo que ninguno de los que estamos aquí va a entrar a discutir respecto a la existencia del CICETAC, que se le pueden hacer mejor así. Pero entonces quíteme del CICETAC que yo tenga que hacer un manifiesto de carga para los despachos urbanos, si ya existe un registro de viajes urbanos. Entonces, ¿para qué tengo que hacer dos cosas? Listo. Entonces, esas son las hiperregulaciones que vienen a enredarnos la vida. En cuanto al RNS, el RNS desde su concepción es un sistema de información que le permitía o le debe permitir al gobierno tomar decisiones con base en datos ciertos, no con base en suposiciones ni percepciones. Pero hoy pasa de ser un sistema de información a un sistema transaccional. ¿Por qué? Porque cada negociación, cada operación de transporte, tú tienes que hacer algo más a raíz del RNC. Entonces, con tu generador de carga, empresa de transporte, generador de carga, proveedor de servicio, pues o proveedor de equipo de transporte, acuerdan que se van a demorar, voy a poner cualquier ejemplo, 2 horas en carga y descargue, y te demoraste 2 horas y media más. Entonces, como ese sistema RNS tiene una transaccionalidad, tenés que irte a negociar esa media hora más y eso te supone devolverte a remesa, yo no sé qué, un montón de cosas. Entonces, mira que esos son los aspectos que hay que entrar a revisar y que tienen que ver con la hiperregulación y otros muchos más, pero para poner dos que nos están impactando día tras día. Y aquí veo que Iván está levantando la mano y creo que nos puede complementar. Dale, Sí, Iván. yo iba a mencionar que esa hiperregulación, Nelson, precisamente va en contra también de los intereses de quienes han logrado esas conquistas. Cuando gremialmente revisábamos el número de empresas que se matriculan como empresas de transporte, sobre las cuales tienen habilitación, y finalmente las que terminan registrando en el RNS, pues hay un espectro muy grande de empresas que se supone que están prestando este tipo de servicios que no tienen habilitación y mucho menos registran. Entonces, cuando se presenta esa hiperregulación, buena parte del mercado migra hacia no estar ahí, hacia la informalidad. Y si, como bien decía Clarita, si esto es un sistema que celebro que la política pública pueda estar basada en datos, pues finalmente está tomando decisiones con un porcentaje muy pequeño de la realidad, que pues no va en línea con los intereses del país. Y si bloquea tanto la operación que buena parte del mercado se sale de ella, pues finalmente está promoviendo la informalidad que va en contra de los intereses de cualquier persona. Y otra vez, y mucho más de todos los colombianos, cuando decimos que esto es un servicio esencial para la sociedad, prestado de una manera informal. Claro, clarísimamente claro. Y eso ya se había visto, inclusive ya lo habíamos visto casualmente con Clarita en otra reunión, que hay, obviamente se transporta más carga, pero hay menos registro. Entonces, ¿dónde se transporta esa carga? Pues no fue que disminuyó, no, realmente hay menos registro porque la carga sigue creciendo. Muy bien, entonces para resumir esta primera parte, digamos, seguridad y, digamos, me gustó como el fluidez vial, como lo mencionó Carlos Mario,
La hiperregulación, digamos, es algo que se debería estar trabajando con la idea, digamos, de Clarita que menciona con esas mesas de productividad. Y pues, digámoslo así, que menciona Carlos Fred también como retomar esas gerencias de corredores logísticos que han funcionado, pero digamos, perdieron un poco el carácter técnico. Él lo prioriza en 3 lugares, pero bueno, vamos a mirar si eso. Y me gusta nuevamente eso de que no nos acostumbremos a que el estándar es operar en modo contingencia. Eso es uno no debería llegar a ese nivel permanentemente. Entonces, ya que se mencionó como el tema de hiperregulación, ¿qué regulación, digamos, modificaría o se simplificaría o eliminarla, si fuera necesario, para mejorar esa fluidez? Es decir, de las tantas que hay, inclusive Clarita mencionó 51 en los últimos 18 meses, pero bueno, sabemos que hay unas marcos, la del RNDC, que inclusive Clarita mencionaba que se volvió de un sistema de información transaccional, no es más allá, es a un sistema de control, porque nosotros no estamos en esta Sí, regulación del así es. RNDC, nosotros supuestamente estamos en un sistema de libertad vigilada, no, eso no es, eso es un sistema de regulación estricta. Porque si tú no colocas lo que dice el Claro. CICETAC con sus errores o beneficios o lo que fuera, te van a multar La potencialmente. libertad vigilada ya no existe. La libertad vigilada solo existe por allá en una norma, pero como tal estamos eso en un sistema de precios regulados. Sí, o sea, realmente ese no, ese no. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué regulación creen que se debería realmente modificar? La de las horas logísticas, en fin, ¿cuál de las que ustedes conocen creería que vamos a modificar? Y arranco por Carlos Mario en esta pregunta. Gracias, Nelson. A ver, yo me voy a remitir a lo que hoy yo creo que más nos está doliendo, porque temas de regulación hay muchísimos más. Voy a hablar del RNS y del CICETAC. Definitivamente el RNS como idea macro es importante. Hombre, que allí se deposite información de lo que se está moviendo en el país, en qué rutas, en qué tipo de vehículos, qué tipos de mercancías. Pero el RNS se llevó efectivamente, como estabas diciendo, Nelson, es a una plataforma que controla y a partir de la cual nos sancionan, y lo que está haciendo es entorpecer las operaciones logísticas. Nos está afectando porque permanentemente se cae. Últimamente ha habido menos inconvenientes, pero se siguen presentando caídas y problemas y se nos bloquean las operaciones. Entonces, una invitación acá que uno pensaría al gobierno es, hombre, utilícelo como una herramienta para sus análisis macroeconómicos, pero no como una herramienta de control. Ese sería como el primer punto sobre el que haría énfasis y que de verdad de resolverse impactaría positivamente al país. Ok, muy Y en bien. cuanto al, Dale. sí, ok. Y en cuanto al CICETAC, yo tengo mi siguiente opinión. Hombre, el CICETAC es importante que exista, pero como estuvo en algún momento con un piso mínimo. Pero hoy como está, desincentiva la productividad y la eficiencia. Es que no tiene sentido que se tenga que pagar el mismo precio una empresa eficiente, un generador de carga que actúa eficientemente o ineficientemente. Hombre, que las eficiencias de pronto se pueden, o mejor, el precio del CICETAC se puede modular un poquito dependiendo de las horas logísticas, sí, pero no alcanza a compensar como para que una empresa piense en inversiones importantes de plataformas para recibir mercancías o para modelar corredores de movimiento de carga en round trip. Esa parte, pues, sí creo que el daño que le está haciendo al país es gigante. Yo menciono 2 o 3 aspectos porque he hablado con muchos clientes y muchos dicen, esto del CICETAC está beneficiando mucho a los dueños y conductores y a las empresas de transporte. Y les digo, para nosotros ha sido un problema.
ha sido un problema total y entiendo que para los clientes ha sido absurdo. Traigo a colación solamente un caso que nos está doliendo tanto a los clientes y a nosotros, pero principalmente a los clientes. La devolución de contenedores vacíos hoy está costando más de un 200% de lo que teníamos hace un mes, mes y medio. Por Dios, entonces esto va a tener unas implicaciones gigantes. Ya todos los clientes, pues, con unos sobrecostos de esos, prefieren hacer los vaciados de contenedores en puerto. Entonces eso va a llevar a otro problema. No va a haber contenedores en el interior para poder sacar las exportaciones. Pero además va a tener otro inconveniente, y es que no hay la infraestructura en los puertos para poder hacer los vaciados. Eso va a llevar a un incremento de precios porque no hay bodegas ni hay los equipos necesarios para las operaciones. ¿Ves? Este tema pues muy, muy complejo para los clientes y créanme que para nosotros también. Yo creo que el CICETAC sería importante, además que sirva como referente con un piso que ayude a mejorar el tema de los tiempos logísticos. Yo creo que ahí es donde más temas hay por hacer de la mano entre los generadores de carga, hablando de carga nacional, los puertos, los patios de contenedores, porque ahí hay grandes ineficiencias y eso hoy está inmerso dentro del CICETAC. Si a eso le trabajáramos fuerte, creo que se pudiera hacer un trabajo grande. En alguna oportunidad yo hablaba con el dueño de una empresa muy grande y hablábamos de hacer inversión en infraestructura logística y de pronto el señor decía, hombre, yo prefiero esas inversiones hacerlos en ampliación de planta que en eso, pero resulta que eso hace parte de todo el flujo de materiales. Entonces, haría pues como ese comentario ahí también. Vos lo mencionabas ahora, Nelson. Si uno toma los incrementos que ha habido en el CICETAC en este año, ya incluyéndole la devolución de contenedores, estamos hablando del orden del 40%. Eso con todas las implicaciones que tiene en materia inflacionaria, de productividad, de eficiencia, etcétera, etcétera. Y esto se vuelve muy grave y tal vez ahora que mencionaban de la hiperregulación, cómo afecta a los propietarios de las empresas de transporte y ellos mismos creerán que es bueno, pero les está afectando. Porque con esto, los clientes, los generadores que dicen, hombre, yo prefiero adquirir equipos. Y si los clientes compran vehículos, ¿qué va a pasar con esos carros que son propiedad de los mismos señores que tienen el parque automotor en Colombia, que la mayoría tiene de 1 a 3 vehículos, más del 80%, y donde más del 90% de la carga en Colombia se mueve con ellos mismos, con los terceros? Esto va a terminar siendo un problema muy delicado. Y yo me detengo, volviendo al CICETAC, ya el impacto para las empresas de transporte que creo que es importante hacer énfasis. El margen de valor agregado, el mal llamado intermediación de las empresas de transporte que nosotros no intermediamos, nosotros agregamos valor. Sí, es que Se vino a menos. Les cuento que negocios, muchos negocios, el margen de valor agregado se nos ha caído en el 50 y 60%. Y eso es muy grave, pues definitivamente. ¿Y por qué se volvió así? Porque los clientes conocen cuál es el CICE que hay que pagarle al propietario del carro y dicen, yo te pago tanto y ya vos verás si te sirve o no te sirve. Entonces, esto finalmente lo que va a llevar es que muchas empresas de transporte desaparezcan. Y si desaparece ese eslabón de la cadena, va a perder Colombia. No solo las empresas que desaparecen, pierde Colombia. Una anécdota. Recientemente estaba en una reunión y una persona de una empresa muy grande decía, nosotros tomamos la decisión que empresa de transporte que quiera trabajar con nosotros, el margen que le pagamos es el 3%. Y yo le decía, venga, ¿cómo es posible el 3% que es lo que se gana un comisionista por vender un carro o un apartamento? Es que nosotros agregamos valor, tenemos que tener pólizas de todo, tenemos que tener certificaciones, tenemos que responder por la carga. Eso implica que tenemos costos
para cubrir gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros y que le quede algo al accionista. Hombre, la empresa que trabaje con el 3% está llamada a que la recojan. Y a eso sumémosle las implicaciones que tiene los tiempos que nos demoramos en facturar y que los clientes piden de plazo de pago en cartera. Es un tema de verdad de una complejidad grandísima. Entonces, volviendo a la regulación y a lo que tiene que ver con el CICETAC, yo pienso que es importante que exista, que sea un referente con un piso. También es una verdad que en algún momento se estaba llevando a los propietarios de vehículos al límite donde perdían mucho dinero porque no operar a pérdida pues tiene unas consecuencias gigantes, pero la gran conclusión y el gran mensaje que yo quiero dar acá, esto es un problema gigante en este momento para las empresas generadoras de carga y para las empresas de transporte. Sí, Gracias, Nelson. Juan, Si me extendí más de la cuenta, me excusan. sí, ahorita en la siguiente te corto, te toca más corto. No, pero quería traer una colación lo que mencionas, Juan David Gaviria de TDM en otra reunión nos decía que están sometidos a un sándwich financiero por la presión de costos y la presión de precio de venta. Y de hecho traigo colación, ningún país del mundo existe como les pasa a las empresas de transporte, no solo la hiperregulación, sino que tiene que pagar el 70% de anticipo y el 38 días. Eso no existe. Eso es otra condición que Y si no pagas a 8 días, hay que pagar intereses al máximo del mercado. ¿Cómo le parece? Eso no existe en ninguna parte del mundo, digamos que se pague de contado prácticamente un servicio. Eso nuevamente es algo que digamos estamos de acuerdo. Iván, eh, volviendo al tema de estas regulaciones, ¿cuál priorizarías o cuál eliminarías o cuál simplificarías? De acuerdo con las de Carlos Mario, adicionaría la parte de la conexión con la facturación electrónica del RNS y CICETAC. Esto complica pues mucho la operación. El de tiempos logísticos, una aspiración pues a una exactitud que se volvió un problema porque ya pues, el sistema se activa con cualquier camión que pase por una geocerca, o sea, demasiada aspiración cuando podía ser una cosa simple, simplemente de una agenda. Y yo quiero poner un ejemplo de lo que puede ser una actuación en vez de látigo, zanahoria. Y lo que está pasando tan interesante con el mercado de los vehículos eléctricos, cómo se ha ido migrando y la explosión de venta de estos vehículos de cara a que tienen unos incentivos tributarios importantes, cómo esa competencia que se está dando disminuye el precio de los vehículos, que eso va en favor pues, del consumidor y que no necesariamente entonces se hace a través de una normatividad que complica la forma de trabajar. Entonces, para mí la eliminación del aporte al FOPAT es muy necesaria porque es el ejemplo también de que eso encarece a quienes tienen la posibilidad de hacer inversiones en flota nueva y lleva a que finalmente que la flota se envejezca más. Entonces, pues desde la aspiración de tener un dinero para hacer una chatarrización, finalmente lo que termina causando es un efecto nocivo en el apetito de renovar flota. Sí, ese aporte del FOPAT también venía en el decreto 1017, creo que era el 25%, o sea, es un golpe directo a la renovación. No es ni siquiera. Muy bien. Carlos José. Mira qué interesante lo que mencionan Carlos Mario e Iván antes. Eh, lo mencionaban al inicio, la hiperregulación y ahora en esa libertad que ya no es controlada, sino efectivamente vigilada y auditada de los precios. Yo creo que ahí hay un problema estructural, ¿no? El único lugar donde la oferta y la demanda son iguales es en la teoría de los libros de economía. En el resto, ahí hay una complejidad grandísima. ¿Cuánto vale el paraguas si el día está soleado? ¿Cuánto vale el paraguas si empieza a llover? Al final, el mercado es el que nos manda esas líneas y creo que ahí estamos perdiendo el norte en el ejercicio. Yo, entendiendo esa preocupación que tienen, que han manifestado Carlos Mario e Iván, y seguramente Clarita hará fuerza en ello, yo creo que hay un tema puntual y es que hemos caído en una burocracia digital. Hemos caído en una burocracia digital porque
La digitalización que estamos invitando a que se haga es solamente pasar del papel a un archivo electrónico, pero todavía mantenemos 5 o 6 plataformas en las que tengo que reportar la misma información, ¿verdad? Y ahora voy a contarles del tema portuario que conocemos a más detalle. Cada sociedad portuaria en cualquier puerto de Colombia, en Buenaventura, en Santa Marta, en Cartagena, en Turbo, en donde estemos, en Barranquilla, tiene 14 autoridades diferentes que fungen como autoridad portuaria dependiendo del tema que vayan a tratar. Y eso genera un desgaste monumental que tienen que hacer el mismo reporte o con algunos ajustes a diferentes autoridades y demás. Entonces, si tú me preguntaras, yo lo encasillaría en una sola frase, una sola vez, un solo dato, una sola fuente de información y que el Estado de allí se nutra y pueda sacar de las entidades y autoridades y demás toda la información que se requiere para esto, Nelson. Muchas gracias. Ok, cerramos, Clarita, si tienes alguna. Nelson, no, simplemente yo creo que ya todo está dicho, lo principal, pero sí hay que hacer un plan de choque frente al RNC, o sea, es importantísimo ese RNC que hoy nos está poniendo a registrar hasta cada suspiro de la operación, o sea, quiere controlar la operación desde el principio hasta el final. Yo creo que eso no es así y ahí entonces digamos que va en contravía precisamente de lo que fue la convicción de su creación, ¿cierto? Cuando se crea el RNC, como les dije ahorita, lo que se quería era tener un sistema de información para luego en el Observatorio de Transporte Terrestre de Carga ayudarle al gobierno a tomar decisiones. Entonces ahí digamos que voy a unir, y esto no lo había pensado como respuesta, pero lo uno. Desafortunadamente en el gobierno anterior el observatorio se acaba en las condiciones que existía, en donde estábamos los gremios que efectivamente, digamos que podemos demostrar que somos gremios, que tenemos unos afiliados, que cumplimos con unos requisitos legales ante la DIAN, nosotros que nacimos en Antioquia ante la gobernación de Antioquia, que pagamos impuestos, que cumplimos con toda la normatividad y el observatorio pasa a ser una sala virtual de más de 1.000 personas, en donde se supone que vamos a revisar los datos que nos da el RNS para recomendarle al gobierno qué política pública tomar. O sea, eso no es operable. Y entran a participar personas que eso es risible, pero es la verdad. Yo me represento a mí mismo o yo represento a los no representados. Pues, ¿dónde está la seriedad y dónde queda la institucionalidad? Es que nosotros lo que hacemos como gremios es defender los intereses de nuestros afiliados, pero de verdad nos damos a la tarea de conocer a nuestros afiliados, de saber cuáles son los dolores que tienen, de conocer también las propuestas y lo que vienen haciendo en materia de innovación y demás para tratarlo de aplicar a política pública. Iván lo mencionaba, la electrificación de la flota y tú vas a ver el CICETAC y el CICETAC no te da la posibilidad de decir, no es que mi vehículo no es a CPM, es a gas o es eléctrico, nada. Entonces el costo es el mismo, pues cierto, obviamente tendríamos otra diferenciación en capital, pero mira, o sea, son unas herramientas absolutamente ineficientes. Entonces, el RNS hay que mejorarlo, hay que hacer un plan de choque, hay que volver a contextualizar lo que es el observatorio. Yo recuerdo, eso sí fue en el gobierno el observatorio se crea en el 2011, pero en el gobierno de Iván Duque se le dio como una seriedad y se le dio una estructura y se definen cuáles son los requisitos que deben tener quienes aspiraran a ser parte del observatorio. Nosotros desde el principio fuimos parte del observatorio. Y conecto con eso, se me olvidó la tercera cosita. Bueno, no, dejémoslo hasta ahí, que eso lo menciono ahorita más adelante. Gracias, Nelson, para no alargarnos mucho. Listo. Dale, Carlos José. Sí, solo quería agregar algo a lo que dice Clarita de que no te permite hacer la distinción del tipo de motor que tenga el vehículo y el consumo de combustible. Entiendo que tampoco te permite decir si el vehículo es nuevo o no. O sea, si estás con un Euro 6 o un Euro 0, Nada. el impacto que le estás De euro. generando es el mismo y por Dios,
Así es. Gracias, De, gracias. de hecho, mira, recuerdo, hay una cosa que ahorita, digamos, retomo dos frases aisladas que mencionaban de la hiperregulación y algo que dice que había dicho Iván, de que nos acostumbramos a estar en modo, y una mala costumbre, cuando yo hablé casualmente con alguien, una autoridad, de cómo sucedían las cosas allá, me hicieron caer en cuenta de algo que pareciera obvio, pero que no. Y es que, de alguna manera, el precio es un valor secreto. Entonces, yo siempre doy el ejemplo, si yo quiero saber cuánto cuesta el queso de Alpina, pues yo voy a la tienda y comparo inclusive entre Olímpica y el Éxito. Pero lo que yo no sé es cómo se lo vendió, a cuánto se le vendió Alpina al Éxito o a Olímpica. Eso es un valor secreto. Pues en la hiperregulación que nosotros tenemos, estos valores para el transporte se volvieron públicos. Ese es un valor que es parte de lo que debería ser y esto se volvió público y ya es un estándar. De alguna manera que usted publique el valor al que le vende eh, y el precio es parte de ese secreto que no debería ser. Y a la larga lo volvimos público y si no, mejor dicho, es como si fuera un delito y es algo que uno no debería necesariamente acostumbrar. Bien, miremos un tema, bueno, pero estamos de acuerdo que nuevamente, mire que si nuevamente vuelve a salir, yo no sé si es que ustedes se pusieron de acuerdo porque vuelven a decir lo mismo del plan de choque del RNS. Recordemos que no, bueno, ustedes se conocían, pero ahora sí, vuelve a salir el mismo tema del RNS, de la hiperregulación, que es algo que afecta como este, y estoy de acuerdo, el CICETA como modelo de referencia, me parece que es una buena información para que no esté uno, ¿cuánto vale tal cosa? Ahí hay un modelo de referencia. Ah, sobre ese yo puedo tener eficiencias, ineficiencias, pero como sistema de información funciona. Y el RNC, definitivamente, como ya mirar desde dónde hasta dónde se están dando las cargas, también me parece bueno, pero no como un sistema obligatorio. Entonces, Nelson, es que, espérate, yo vale. soy así, creí que estaba en silencio. No, es que eso del RNC es tan grave. Nosotros tenemos una estadística y hasta junio, por eso yo creo que todos coincidimos sin ponernos de acuerdo, es que nos había impactado 1.794.000 viajes. Las fallas en el RNC impactan la realización de 1.800.000 viajes en el país hasta junio. Esos son 472 horas de tiempo en intermitencia o fuera del aire del RNS, lo que equivale a 61 días de jornada laboral completa. Entonces, Eso por eso es un tema que es muy grave porque es que la logística se supone que es 7 por 24 y que no debe parar. Y hay un sistema que nos la está parando el 40% del tiempo. Entonces, mira que es muy complicado. esa estadística del millón ochocientos mil viajes es de este año solamente, del Sí, de enero a junio. de enero a junio. Listo, Ujú. eh, listo. Cambiemos un poquitico el foco. Pues sí, sí, mira que uno pensaría que es más de infraestructura y mira que lo que surge es regulación. Pero pensemos un momentico más en infraestructura. Si, digamos, quisiéramos priorizar nuevamente en infraestructura durante este gobierno, ¿cuál podría ser? Es decir, qué infraestructura, qué corredores, qué puertos, en fin, qué, el ferrocarril, el río Magdalena, como mencionabas, Carlos, o la logística urbana. A mí me preocupa mucho el tema de logística urbana porque las ciudades siempre es el patito feo que causa la congestión en la carga. Entonces, regulemos y prohibamos y saquemos los camiones, es como un paradigma que se tiene y a mí en particular digo, oiga, pero es que la carga no tiene sustituto. Es decir, usted quiere disminuir la congestión, pues hay Transmilenio. Si usted se quiere mover, digamos, como persona, está Transmilenio, está la bicicleta, y ciclorruta, se ha avanzado bastante, digamos, en la línea, digamos, de la movilidad de personas, pero en la movilidad de carga no. Entonces, pues bueno, para no, ahora, desde el punto de vista de proyectos de infraestructura, ¿cuál sería, digamos, como esa priorización que ustedes les darían nuevamente, sabiendo que pues nos toca, digamos, no hay recursos infinitos, pero qué quisiéramos de esos proyectos de infraestructura, a cuál le apuntarían? Arranco esta vez por Carlos José.
Aprecio que sea el primero, gracias, Nelson. Mira, siempre hemos visto el río Magdalena como más con la añoranza del amor en los tiempos del cólera que otra cosa. Y voy a aprovechar a mis compañeros de panel porque siempre nos han puesto a comparar dos modos de transporte que no tienen cómo compararse, porque es comparar peras con manzanas. Si salimos de Medellín, que están ustedes, y nos vamos a Puerto Berrío para hacer una intermodalidad con el río, por la otra carretera de la troncal del occidente, ya yo estoy en Puerto Valdivia, en términos de tiempo y kilómetros. Entonces, la gente tiende a comparar las eficiencias y operación del río en ese trayecto de Puerto Berrío, pongámoslo a Barranquilla, en un trayecto en el que el camión ya está en terreno plano y no se pueden comparar. Aquí tenemos que ver el tema integral. Hay unas cargas que son susceptibles de moverse por el río, hay otras que no. Las que son de volúmenes, las que son de bajo costo, por supuesto, se pueden ir por el río Magdalena, pero hay otras que con el río que tenemos hoy no se puede. Entonces, si tú me preguntas cuál sería ese proyecto específico logístico que desarrollaría, sería esa integralidad que puedo generar entre los modos de transporte y cómo lo puedo lograr por el río Magdalena. Ahí hay unas tareas pendientes que no las paga ningún privado. Desafortunadamente, eso tienen que ser inversiones a fondo perdido que tiene que hacer el Estado para convencer el usar el río en esa proporcionalidad. Navegación 24 horas, mejorar la profundización, el encauzamiento. Hay trayectos en el río Magdalena que todavía se manejan con vaquianos, en el que te dicen por aquí donde va la espumita o por aquí donde va el buchón o la tarulla, es que nos podemos meter y a las 6 de la tarde se acaba la navegación, o antes, porque no hay manera de continuar 24 horas. Entonces, ahí creo que hay que hacer una inversión importante y remato con algo que es fundamental. No puede ser que un puerto como Barranquilla eh, haya tenido la oportunidad de garantizar 10,50 o algo así de metros de profundidad en su canal de acceso en los últimos 3 años, porque lo estamos atendiendo como urgencias manifiestas. Una urgencia deja de ser manifiesta en el momento en que ya yo determino que se repite o es permanente. Ahí tiene que haber una intervención del Estado fundamental. Y aquí hablo de dos puertos que sufren mucho por ello, Barranquilla como Buenaventura. Tenemos que entender que el garantizar un calado mayor y permanente favorece la logística del país. La competitividad del país se multiplica exponencialmente, porque en Barranquilla ya podrán entrar buques con 12 metros o 12,50 y eso hará que no tenga que tocar un puerto anterior para aliviar carga y poder llegar a Barranquilla. Y ni hablar de Buenaventura, que lo tenemos compitiendo con Pozorja en Ecuador, con Chancay o Callao en Perú, o nos vamos al otro lado y está compitiendo con los puertos que están en el costado pacífico, en Balboa, en Panamá y demás. Entonces, sin duda alguna, pensaría yo que ese proyecto sería la integralidad del río como un nodo intermodal, un nodo intermodal que no pone a competir camiones con vehículos, con transporte fluvial, sino lo que hace es mejorar esos ciclos de origen-destino y podrán los transportadores terrestres dividir sus costos fijos en un mayor número de ciclos al mes y ahí está el beneficio. Y por supuesto la profundidad de estable de Buenaventura y de Barranquilla. Gracias, Nelson. Carlos, en esta nueva, digamos, eh, tú decías algo, mejor dicho, bien importante, que es una inversión a fondo perdido, creo que fue que mencionaste, porque eso le toca al Así Estado. es. No se Sí, podrá, digamos, por ejemplo, esto en impuestos, como con impuestos, obras por impuestos, digamos, como pretender, porque mira que esto está diagnosticado, esto tú dices, no es una sí. urgencia manifiesta. No se podrá elevar uno de estos proyectos a que sea una obra de obras por impuestos que, pues ahorita a raíz de la tragedia se volvió a reactivar y que hay propuestas para que fueran un poco más agresivos. ¿Será que esto se podría llevar o la inversión es demasiado grande o no habría quien la pudiera asumir? Hay dos problemas, Nelson. El primero, que cuando tú haces dragado, no ves el dragado.
Cuando tú haces un puente, ves el puente. Cuando haces un viaducto, ves el viaducto. Cuando haces un túnel, ves el túnel, ves la carretera. Pero aquí cuando tú dragas no ves nada. Entonces, lo primero es que visualmente no tienes una obra que inaugurar. Y eso tiene una connotación de imagen importante, pero donde sí se ve es en la eficiencia y en los, en la mejora logística del país. Aquí viene algo importante y es que ya esta figura está inventada. Existen las iniciativas privadas y existen las alianzas público-privadas en Colombia, las concesiones 4G, 5C, y creo que las mencionaba Carlos Mario, que levantó la mano allí antes. Ya hay una iniciativa en Barranquilla para lograr articular entre el sector privado y usuarios con la participación del Estado una figura que permita garantizar eso. Será, vamos a ponerle entre comillas, un toll, un peaje, no sé, ya veremos cuál será la figura, pero eso ya está inventado y existe. Y a la final, l- la- el aumento de capacidad termina pagando, con ese beneficio termina pagando lo que se puede incrementar en algún momento por esa vía. Así es. Bien, dale, Carlos Mario, levantó la mano, sigue, continúa Sí, y gracias. cuestión. Dos comentarios acá y de pronto respondiendo tu inquietud, Nelson. La figura de obras por impuestos, eso viene del acuerdo de paz y aplica para los municipios PEDET, que son esos municipios que han tenido problemas de violencia, de orden público y donde hay unos niveles de pobreza altísimos. Ahora se está hablando inclusive de utilizar esa figura para la reconstrucción de Sí, todos los municipios que tuvieron pues este desastre. Entonces, yo creería que para el planteamiento que hace Carlos, creería que no aplique. Y si me permite, de una vez conecto con la respuesta a la pregunta que hiciste, que aquí sí voy a ser muy breve. Voy a recuperar el tiempo del anterior. Mm, Mira, yo, aunque creo y lo planteaba en la primera pregunta, volver a destrabar y por lo menos que empiece a fluir nuevamente y se liciten obras 4 y 5G. sí, Yo por donde empezaría es por la recuperación y mantenimiento de las vías actuales. El Invías tiene hoy aproximadamente unos 8.500 kilómetros manejados por ellos. El 46% está en buen estado y el otro 54% está entre regular y mal estado. Entonces yo le daría prioridad a eso. Hay unas vías del país que hoy están en una situación lamentable y que igual eh, le pegaría pues a la mejora de la competitividad y productividad del país, porque reduciríamos pues horas de tránsito. Gracias, Nelson. listo, muy bien, muchas gracias. Iván, Mi comentario va por la línea de Carlos. Yo creo que hay que hacer una apuesta multimodal. O sea, este país depende demasiado del transporte de carga en modo carretero. Eh, Iba pensando pues en términos de un corredor férreo, una sola apuesta, una sola, que nos permita recorrer largas distancias en un modo más eficiente y utilizar el modo por carretera para ya acercar e ir a los puntos específicos en las ciudades o en la geografía. Entonces creo que ese puede ser un foco muy importante que nos demuestre una manera alterna de hacer logística en este país. ok, muy bien, gracias. Clarita, para Bueno, cerrar. yo creo que me uno a todo lo anterior, pero voy a destacar dos temas que nos parece importante en este momento. Primero es que desde el gobierno nacional y pues obviamente Ministerio de Transporte se le den señales claras al sector privado, porque durante el pasado gobierno vimos que varios corredores que estaban en manos de concesionarios fueron revertidos y revertidos no porque fuera el término del plazo, sino porque sí, ese ejemplo lo vimos acá, por ejemplo, en Antioquia hace poquitos días con Devimed, que es el que encargado de la vía Medellín-Bogotá. Entonces, el plazo se vencía en octubre 31. Había ya un acuerdo para que a partir de octubre 31 hubieran otros 3 meses adicionales para ir desmontando todo y que fuera llegando Invías o el nuevo concesionario en caso pues de que se hubiera abierto a licitación, pero no pasó. Entonces esa reversión
digamos que esas reversiones de esa manera no son señales claras para el sector privado. ¿Quién se va a atrever a obras de gran envergadura como las que menciona, por ejemplo, Carlos José, ¿cierto? Sabiendo que no hay una señal clara. Entonces, lo primero son esas señales claras que debe dar el gobierno nacional. Y lo segundo, debe haber una articulación, eso lo tenemos que lograr desde el Plan Nacional de Desarrollo, entre todos los proyectos nacionales y los proyectos locales. Porque entonces, por ejemplo, pongo mucho el ejemplo de Antioquia porque sé que hay muchos conectados de Antioquia y me entienden mejor. Pero entonces, por ejemplo, tenemos Puerto Antioquia en este momento, pero tenemos 12 puntos graves de cuellos de botella a nivel de infraestructura entre el área metropolitana y Puerto Antioquia, empezando por la propia salida del área metropolitana. Entonces, si se aumenta el flujo de vehículos de Cali y del eje cafetero que van hacia Puerto Antioquia, en este momento tienen que atravesar el área metropolitana, tienen que atravesar acá en Medellín todo el corredor del río. Y eso nos va a generar un incremento en el flujo de carga y obviamente esa distribución de última milla se va a ver muy golpeada. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, acá en Antioquia? Articulados de FENCARGA con la gobernación y la alcaldía de Medellín y el área metropolitana, es generando proyectos que permitan que esa carga no pase por el área metropolitana, ¿cierto? Entonces, ya hay varias propuestas, están en estudio en este momento por parte de la gobernación, sé que ya las presentaron al gobierno nacional. Entonces, eso es muy importante, o sea, que haya articulación entre esos proyectos nacionales y locales para que no le demos mayor preponderancia a esos corredores nacionales, no estoy diciendo que no sean importantes, pero que no nos afecten o no nos traigan tantas externalidades en el tema de la última milla. Y un tema ahí muy importante que ayer incluso lo hablamos, nosotros estamos participando o tenemos un convenio de descarbonización, Andy. Colfecar, Defencarga y Lógica, y ayer lo hablábamos y era la necesidad de que se generen corredores sostenibles, porque también lo dijo Iván ahorita. Digamos que ya hay parte de flota eléctrica, no es mucha, o sea, es el 3% del total de la flota, pero yo creo que muchas decisiones de inversión se paran, ¿cierto? Porque no hay la suficiente infraestructura para que en corredores nacionales se tenga acceso pues a las cargas. Entonces hay que mirar también esos corredores sostenibles. Coincido con lo del doctor Carlos Mario, pues el tema de obras por impuestos en los proyectos que menciona Carlos José es muy complejo porque son obras muy costosas y sí están priorizados para esos municipios PEDET y SOMAC. Ok, muy bien. Sí, pues a mí se me ocurrió es porque dije, pues si es algo que no se va a ver fácilmente, pues de pronto, pero bueno, muy bien. Ok, quisiera llevar a cerrar con una última pregunta, y es que, bueno, si bien estamos enfocados, digamos, en prioridades hacia el ministerio, eh, ¿qué decisión deberían tomar las empresas sin esperar al gobierno? Porque pues el gobierno, y pues más allá de su campo de acción que pueda tener ahorita con este tema de, digamos, de la tragedia, también le van a cambiar las prioridades. Y por más patria milagro que vamos a tener, el milagro lo hacemos entre todos y el milagro no se va a poder dar en 100 días. Pues. Pero ¿qué decisión deberían tomar las empresas sin que esperen el gobierno? ¿Sí? Que tenemos que arrancar desde ahora. Y arranco esta vez por Iván. Una para mí muy importante es el trabajo sobre los tiempos logísticos. O sea, o nos llega la motivación a punta de normatividad o la hacemos nosotros con anticipación. O sea, dejar de utilizar los camiones de pronto como un buffer de inventario o que los problemas en los flujos de mercancía se resuelvan pues en estos tiempos. Yo creo que hay que trabajar sobre la infraestructura, sobre procesos de planeación de ventas y operaciones, del manejo de los inventarios, abastecimiento, tecnologías para carga y descarga que ya existen. En fin, hay toda una serie de soluciones que nosotros podemos trabajar sin esperar a que llegue la regulación y le ponga costo a eso, que ya nos motive a trabajar sobre el asunto finalmente que ya existía. Ok, listo, muy concreto, gracias. Eh, Carlos Mario. Muy en línea con el planteamiento de Iván.
definitivamente trabajar más de la mano en búsqueda de eficiencias, no únicamente en temas de transporte, en temas de tiempos logísticos, que es tal vez el más importante, pero qué tal hacer una planeación del transporte distinta. Todavía es normal encontrar clientes que te dicen necesito transportes de ya para allá, eso cuesta, eso no tiene sentido. O no conocer el forecast llevado a necesidades de transporte con la debida anticipación por parte de los clientes. Eso genera sobrecostos. Creo que ahí hay una gran oportunidad de hacer cosas juntos y que se impactaría sin depender del gobierno. Ok, pero digamos, en lo que mencionas de los tiempos logísticos es un poco, pues, porque, a ver, es cierto que si yo me demoro 5 horas en cargar, pues eso debería tener algún costo, bueno, dicho, eso se debería estar pagando. Sin embargo, pretender regularlo con GPS y todo es muy difícil. Entonces, lo que digo es, la presión de los tiempos logísticos es por la normatividad, pero ¿cómo hacemos para que después no se vuelva paisaje otra vez? O sea, ¿cómo podríamos mejorar en los tiempos logísticos sin que, vamos a poner que quitamos la regulación de los tiempos para decir, bueno, una transición, pero ¿cómo llegamos a que no pase, como pasa algunas veces con algunos generadores o receptores que no, sí, espere, llegó a las 3, no, pues ya no alcanzo, ya venga mañana, porque a la larga eso les cuesta a la empresa de carga, a la empresa de transportes y al mismo dueño del vehículo. ¿Cómo no volver? Que no, pues sé que no es la regla general, pero es una excepción que no es tan frecuente. Nelson, yo creo que hoy todavía le sigue costando la mayoría de las veces al propietario del vehículo y a la empresa de transporte, Mm. no tanto todavía al cliente, al usuario, al generador de carga. Ah, no, sí, ¿Por qué? Porque hoy todavía no hemos logrado transferir en todos los casos esos sobrecostos. De hecho, es uno de los temas que se volvió más complejo, es uno de las conversaciones más difíciles con los clientes hoy, cuando uno le dice, venga, se está demorando más de los tiempos. No, vea, Perdón, no, vea, pero pasó primero a algo las 3. ahí. ya. Se está demorando más de de los tiempos logísticos que habíamos acordado y como tal tenemos que negociarlo y los tenemos que reajustar. Eso no se ha podido lograr. Y hay un punto crítico, Nelson, que nos encontramos con muchos de los clientes y es que dicen, hombre, yo ya resolví mi problema aquí en mi planta a la hora de cargar, pero es que el descargue no depende de mí, depende de mi cliente. Ha habido conversaciones donde yo les digo, venga, ustedes tienen que involucrar a su fuerza de ventas para que en las conversaciones a la hora de vender hablen con sus clientes y les digan, este se volvió un tema de prioridad sobre el que tenemos que trabajar. Entonces, para responder tu pregunta, Nelson, yo creo que es de cultura y de seguir insistiendo que son equipos que están parados y que le cuestan a alguien y el que esté llevando esa ineficiencia va a tener que responder por él. Ok, Clarita, No, yo levanté la mano, pero el doctor Carlos Mario ya mencionó pues lo de los generadores, que era difícil, que no habían asimilado tanto ese tema de tiempo logístico. sí, en realidad es así, o sea, es como dijo Carlos Mario, o sea, no es el generador, es decir, el generador está en el tema comercial que tiene que después ir a resolverlo con la empresa de transporte, porque él, de alguna manera, ustedes van a tratar de trasladarle ese sobrecosto y entra en la negociación y en la presión, pero ¿cómo? Con ese margen no se puede dar, pero pues de alguna manera tiene razón, el generador todavía no lo está absorbiendo. Nuevamente, esta es una regulación además muy rápido, o sea, esto no se puede, digamos, implementar tan fácilmente como decir, ya pongo un GPS y ya para todos los viajes los controlo. Pero bien, Clarita, igual en esta pregunta, ¿qué decisión deberían tomar las empresas sin esperar al gobierno? Yo creo que es lo que mencionan Carlos Mario y Iván, o sea, trabajar juntos y trabajar juntos sobre temas muy puntuales, muy concretos, que lo que permitan es que al tener indicadores de medición logística nos apuntalan
a que sí estamos mejorando, porque si no tenemos tampoco medición de indicadores, pues no vamos a saber si mejoramos o no mejoramos. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues no fácil en el sentido de que es muy sencillo hacerlo, sino lo más cerca en lo que podemos trabajar en este momento es en el tema de tiempos logísticos, ¿cierto? Los tiempos logísticos hoy nos cuestan. Hoy cuestan las horas logísticas, hoy cuesta el stand-by. Entonces, ese es un primer llamado a la productividad, ¿cierto? Veníamos incluso cuando empezó la regulación, el año 2025, sí, trabajábamos sobre 8 horas y 4 horas logísticas, dependiendo el tipo de ruta. Ya por lo menos podemos decir, bueno, negociemos si van a ser 2 horas y 2 horas, o 4 horas o 4 horas. Entonces, ese es un primer criterio. Pero también hay que empezar a revisar y aprovechando como el tema de tecnología y de inteligencia artificial que tenemos, es mirar, y ayer lo mencionaba, me refiero a ayer porque tengo los datos frescos, pero estábamos con David Escobar de Geotab Navisap y él nos decía, todos hemos hablado un montón de años de bolsas de carga y las bolsas de carga pues no funcionaron. ¿Qué tal si empezamos a hablar de bolsas de datos en donde todos como ecosistema enviemos un datico que nos sirba para algo? Entonces, tiempos logísticos, ahí vamos sabiendo. ¿Cuánto te demoras vos cargando y descargando este tipo de mercancía? Tanto tiempo. El que se está demorando más se va a dar cuenta que es ineficiente y que tiene entonces una gran oportunidad de mejora en su operación. El que se está demorando menos del que esté ahí en el dato, pues no, soy súper eficiente. O sea, empecemos a mirar cómo desde con los datos, con la inteligencia artificial, eh, cómo podemos, digamos, tener acceso a más información del ecosistema logístico. Es que no se nos olvide, somos un ecosistema y qué tan bueno que todos entonces empecemos a aportar y desde ese aporte empezar a construir algo. O que alguien diga, venga, vamos a medir este indicador y este indicador todos aportemos y logramos entender de cuánto es ese indicador y cuán lejos o cerca estoy de cumplir ese indicador. Entonces yo creo, hay muchas ideas, ¿cierto? Esas se me ocurren como para ser disruptivas e irnos a esos nuevos campos de temas que estamos hablando en este momento. Aquí leo una pregunta de Iván Telles que dice que cuando el incumplimiento es del transportador en los tiempos logísticos, la ley contempla que el transportador tendrá que responder por ese incumplimiento en los tiempos logísticos. Entonces ahí digamos que la recomendación es a que conozcan la norma, porque muchas veces no la conocemos. Entonces, si el transportador incumple la cita, el, tienen ustedes, es una obligación del transportador cumplir la cita y si no la cumple, podrá desde el punto de vista civil responder por los perjuicios que haya ocasionado con ese incumplimiento. Entonces, para que vean, pues, o sea, ese fue un logro que también obtuvimos en esa redacción del decreto 1017, que no todo fueran obligaciones para empresa de transporte y generador de carga, sino que por lo menos se establecieran algunos para los Pero transportadores. mira, cuando digamos, y me pongo del lado del transportador, digamos, sí, yo no puedo cumplir porque hay un bloqueo en la carretera y No. ahí no es incumplimiento. No, ahí hay una fuerza Debe- mayor, ahí hay una ok, fuerza mayor, Nelson, sí, claro. Y por eso es importante la comunicación permanente, obviamente, de la empresa de transporte y todos los sistemas ya pues que tenemos de seguimiento y demás en ese momento para saber qué está pasando en ruta. Obviamente se trata de excepciones a la responsabilidad, ¿cierto? Entonces ahí tenemos fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de un tercero. Pues ya esos son temas legales y de carácter civil que tendrían que empezar a revisarse. Ujú. ok, muy bien. Uno a uno. Listo, Carlos José, ¿qué deberían hacer las empresas sin esperar al gobierno? ¿Qué decisión deberían? Eh, Mira, Nelson, yo creo que al final coincido con Carlos Mario, con Iván y con Clarita en su intervención. La empresa que se quede esperando a que el gobierno le construya su logística del futuro va a llegar tarde. Eso se hace desde las empresas mismas. Interesante lo que plantea Clarita. Yo creo que se pueden identificar unos KPIs o unas mediciones que se hagan del ciclo logístico, de los costos, de cómo se utilizan los activos, qué tanto se utilizan,
confiabilidad de inventarios, huella de carbono, que lo acabamos de mencionar con la utilización de euros o vehículos eléctricos. Yo creo que ahí hay una cantidad de información que se puede empezar a utilizar y con la ayuda, y ahí sí aplaudo que lo hayas mencionado, Clarita, hoy tenemos unas herramientas que son monstruosamente útiles si tenemos la información y le sabemos pedir lo que queremos ver. Obviamente, entre mejor calidad de información yo involucre en el proceso, un mejor resultado y más depurado voy a tener. Entonces, me uno a ustedes. Yo creo que hay una oportunidad de lujo de poder saber realmente qué nos está pasando, qué tanto nos impacta, y yo me la apostaría a eso, a que la empresa no espera que el gobierno le haga su logística al futuro, sino que él mismo la empiece a construir. Así es. Muy bien, y muchas gracias a todos. Digamos, voy a cerrar simplemente un tema prioritario en seguridad y flujo vial. Y creo que hay. Carlos Mario también menciona un tema importante en el mantenimiento vial, eh, que pues, digámoslo así, como decía Clarita, se cambió el sentido de las concesiones un poco por ideología y pues eso ha traído un deterioro importante. Pues hiperregulación que se mencionó desde diferentes aristas es un tema que hay que trabajar tanto en el CCTA como en las horas logísticas como en el RNC, dejándolos, o yo no es que la propuesta sea, pero no esas mesas de productividad, pero digamos recordando que su principio eran modelos de información, modelos de referencia, no modelos regulatorios. Y eso creo que es importante dejar. Obviamente, si se pudiera algún tema en Barranquilla y en los corredores, digamos, para rescatar, y en esa multimodalidad, como mencioné en algún momento, Iván, al tema férreo. Y claro, no olvidarlo del FOPAT, eso es algo de verdad, le está pegando directamente a la renovación de flota. Bien, ya se nos agotó el tiempo. No sé, les agradezco mucho a todos, gracias a los asistentes, muchas gracias a todos ustedes. Ah, venga, una foto para redes, se me olvidó, hombre, siempre se me olvida. No sé cómo se hacen las fotos para redes aquí en la pantalla, pero cómo aparecemos todos. Tendría que cambiar que Modo el de que esté pantalla. hablando, el orador, salga en la pantalla principal y que salga el mosaico completo, ¿no? No, ya, Déjame Y ver que si yo lo todos puedo hacer enciendan acá. la cámara. Ajá. Exacto. al menos ustedes cuatro que enciendan la cámara, aquí me recuerdan por interno que no se le olvide y se me olvidó, se me olvidó por estar, no sé dónde se cambia eso, venga a ver, configuración, yo no sé si tú sabes dónde, pantalla y controles, a ver. Parte Mm, Tómale superior. entonces. Si quieres, yo le hago yo aquí se el la zoom a la tomo. de arriba. Ajá. Ajá. Bueno, ¿sabes qué? Más bien uno donde al menos uno hable. Bueno, Así que tú estés hablando que eres el anfitrión. sí, pero tan raro que no me deja, pero dónde modificarlo. Pero bueno, ahí mis pecados, Aquí te hice una fotico del panel de arriba donde salimos los cinco que te compartiré. Muchas gracias. yo no, Tarea para la próxima, Nelson. sí, se me olvida, no, sí me la habían pedido, Eso se me es había pedido, horrible. Esas fotos se le olvidan a uno siempre. claro, no se le olvide la foto, pero bueno, ya se me olvidó. Les agradezco muchísimo a todos. Bueno, con mucho No, gusto, abrazos, Feliz buen Carlos tarde. almuerzo. Hasta Mario, Tarde a luego. todos. Iván, Un abrazo. Clarita, Encantado. Nelson, También. encantado en Chao. Estén bien, saludarlos. hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Luego.